Es un producto indispensable en la dieta mediterránea y casi en la mesa de cualquier hogar. Ellos se encargan de que el producto sea de calidad. Volvemos a Bodegas Aldonza. Hoy catamos aceite de oliva virgen extra. Las catas de vino son más habituales, pero la del aceite yo no lo había visto antes. ¿También se hace una cata tal cual? Sí, por supuesto. El aceite es el oro líquido español. O sea, es la base de la dieta mediterránea. Y el aceite de oliva virgen extra, en concreto, tiene unas cualidades organolépticas de aroma y sabor que nos permiten catarlo. Es un vaso de cata. Un vaso de cata tal cual. ¿Y esto aquí es donde vamos a probar el aceite? Sí, con un vidrio de relojero. Sí, esto es el vidrio relojero y este es el vaso de cata. Es importante que sea azul porque dentro de todos los atributos del aceite de oliva virgen extra no se encuentra el color. El color, muchas veces tenemos la mentalidad de que cuanto más verde sea el aceite es mejor. Sí. No, el color dependerá de si lo cogemos más temprano o más tardío, entonces no va a influir en la calidad de un producto. Entonces, por eso los profesionales en las catas de aceite utilizan estos vasitos para no verse influenciados por el color. La recogida temprana lo que nos va a traer son aromas más frutados, algunos toques más herbáceos, de menos maduración y un color más verde, pero no nos va a decir que el aceite es mejor. Hay aceites muy verdes que son muy malos, y en cambio hay otros aceites que no tienen ese color tan verde que son excelentísimos aceites. Al igual que en el vino, ¿en qué nos tenemos que fijar o cómo consta? No sé si también hay fases en una cata de aceite. Sí, en una cata de aceite es curioso porque es un poquito distinto al vino. Primero me gustaría comentarte que nosotros estamos haciendo un aceite de oliva virgen extra de primera prensada en frío con procedimientos mecánicos. ¿Qué significa esto? Nosotros cogemos la aceituna, la chafamos y obtenemos jugo de aceituna. O sea, para la salud es primordial. Fenomenal. Básico, o sea, no vamos buscando aceites refinados ni ningún otro tipo, ni aceites de lujo, no. Nosotros la aceituna la cogemos siempre a finales de noviembre, hacemos una recogida un poco temprana y machacamos la aceituna y obtenemos aceite. No tenemos otro tipo de aceite más que aceite de oliva virgen extra. Con el aceite también estamos haciendo aceite de dos variedades de aceituna, picual y arbequina. La aceituna picual es una aceituna que tiene unos toques un poquito más amargos y un poquito picantes, pero es más longeva en el tiempo. Por el contrario, la arbequina es una aceituna que es menos duradera en el tiempo, por así decirlo, y nos aporta unos toques dulces y florales. Juntando las dos aceitunas conseguimos un equilibrio en nuestro aceite, mucho más agradable para el paladar humano. Bueno, por favor, si puedes levantar el vidrio. Esto, ¿no? Sí, ponemos unos... Y tápalo, por favor. Vale, ¿por qué lo tapamos? Pues porque no queremos que se escapen los aromas. Cuando nosotros queremos diferenciar entre un aceite de oliva virgen y uno virgen extra, aparte de su grado de acidez, el aceite tiene que tener ningún defecto, o sea, defecto igual a 0, y luego tiene que tener un aroma afrutado, que se llama un frutado, bien medio, un frutado alto, pero siempre nos tiene que traer aromáticamente un frutado, nos tiene que recordar a algo, nos tiene que traer aromas. Al taparlo nosotros, lo que conseguimos es que las moléculas volátiles del aroma no se escapen, se queden retenidas en el vasito. Aparte, lo que vamos a hacer es, contra nuestra mano, vale, esto es muy importante, calentar un poquito el aceite. Aparte de lo meneas para que se extienda por toda la copa y calentamos un poquito. ¿Por qué hay que calentarlo? Porque el aceite, aquí estamos a una temperatura de unos 16-17 grados, que es una temperatura idónea para la conservación, pero si alcanzamos el aceite en unos 22-23 grados, vamos a percibir mucho mejor estos aromas. Cuando calentamos aceite, echamos aceite en una sartén, al calentarlo siempre huele. Huele más, claro. Se separan, por así decirlo, las moléculas y las percibimos mucho mejor. Francisco, aquí no hay pan, que mucha gente se imaginará que una cata de aceite es mojando. No, para nada. Se hace, para degustarlo correctamente, primero lo oleremos olfativamente y luego gustativamente degustaremos tanto su sabor como su textura. Y ahora ya si lo destapamos... ¿En la mano? Sí, lo destapamos y lo llevamos a nariz igual. Es un aroma intenso, es un frutado intenso. Mucho. Aquí me gusta guiar un poquito a la gente.
normalmente a herbáceos, a hierba recién cortada, pero sobre todo a tomate, a mata de tomate. Sí, es verdad. Huele mucho a mata de tomate, ¿es cierto? Sí, muchas veces nos tienen que guiar un poquito en cuanto a aromas. Porque Sí, porque es más difícil distinguir los aromas en aceite, por ejemplo, que en vino. No es que sea más difícil, lo que pasa es que, por ejemplo, tú no te llegas, al no estar entrenada, no te llegas a aroma. Sabes que te huele algo, pero hasta que no te guían un poquito. Bueno, y ahora el siguiente paso, evidentemente, es echar un amplio trago en boca que te cubra toda la boca sin ningún problema. Lo que sí que te advierto es que como es una aceituna, está basado en picual, va a tener un retrogusto, un pasito al final, un poquito picante. Vale. Cuando probamos un aceite, al atacarlo en boca, lo primero que vamos a sentir con la punta de la lengua, por así decirlo, son las tonalidades más dulces. Y conforme el aceite nos vaya llegando al final de la boca, llegarán los sabores más amargos, bueno, no más amargos, ese toquecito amargo, picante, característico de un aceite de calidad. Es la primera vez que me bebo un vaso de aceite de trago. Se nota su densidad. Es muy denso, muy agradable, pero muy suave, muy agradable, diría. Un puntito dulce, se le nota goloso, clásico, a plátano. Y es muy agradable. Esto imagínalo, aparte de degustarlo así, en una tostada, rociando un pescado. Sobre todo recomendamos siempre que se tome el aceite de oliva virgen extra en crudo, porque es como más vamos a notar todas sus cualidades, todos sus aromas y sabores. El azafrán, ¿por qué no se puede probar así en crudo? Quedamos un día para hacer una paella. Podemos hacer una paella, o ahora estamos haciendo muchas veces infusiones de azafrán, incluso ahora se está poniendo de moda un poquito la gintonería con azafrán. Estamos volviendo a utilizar el azafrán de la Mancha porque realmente tenemos el mejor azafrán del mundo. No lo digo yo, lo dice la denominación de origen protegida de la Mancha. Pues Francisco, quedamos para esa paella con azafrán Aldonza también y con un buen vino como el que hemos probado esta tarde. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a vosotros por venir.